2015 y aprobación en su caso. Licenciado Lario Higuera Velázquez, se iba a dar cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia de cargo. Acatando su instrucción, señor magistrado presidente, y con autorización del Pleno del Tribunal, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de inconformidad 52 y los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 940 y 928, todos de este año, de los cuales se propone su acumulación, toda vez que el acto impugnado consiste en los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Nuevo Urecho, Michoacán, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría respectivas, promovidos respectivamente por el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Comité Electoral de ese municipio, así como los candidatos del Partido Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática. De inicio, el Pleno ordenó la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo en 9 casillas de esta elección, cuyos resultados se propone que formen el cómputo firme a partir del cual se emprenda el análisis de las causales de nulidad de votación recibida en casillas. Precisado lo anterior, la ponencia propone sobreseer en el juicio ciudadano 928 porque la pretensión de que se realizara el nuevo escrutinio y cómputo de votos en las casillas de la elección se encuentra colmada, debido a que en la sentencia interlocutoria correspondiente al cuadernillo incidental que forma parte del juicio de inconformidad 52 se declaró procedente dicha solicitud, máxime que la diligencia de recuento se realizó el pasado 26 de junio del presente año. Respecto al juicio ciudadano 940, se hace valer que un ciudadano, que es el encargado de panteones en el municipio, fungió como representante de partido. Sin embargo, la ponencia considera que dicho servidor público actúa como un subordinado del tesorero municipal del ayuntamiento y no se trata de una autoridad de mando superior porque no cuenta con potestades decisorias de carácter unilateral, mediatas ni inmediatas hacia los gobernados, sino que solo ejecuta funciones operativas de carácter administrativo. Finalmente, en cuanto al juicio de inconformidad 52, se hicieron valer diversas causales de nulidad de votación en casillas, mismas que al haberse estudiado, la ponencia considera que en ninguna se actualiza, al no haberse contenido elementos de prueba en el expediente que así lo acreditaran. En consecuencia, se está proponiendo modificar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal en relación a los resultados del nuevo escrutinio y cómputo, pero al no haber cambio de ganador, también se propone confirmar la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría emitida a favor de la planilla de candidatos postulada por el Partido Revolucionario Institucional para el Ayuntamiento de Nuevo Urecho, Michoacán. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciado Higuera Velázquez. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta, se aprueba el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José René Vivos Campos. Es nuestra consulta. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 52 de 2015 y en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 940 y 928 de 2015, este pleno resuelve: primero, se decreta la acumulación de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificados con la clave TEM JDC 940-2015 y TEM JDC 928-2015 al TEM
JIM 52-2015, por ser este el primero que se recibió y registró en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los citados juicios. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal del Ayuntamiento de Nuevo Michoacán. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría emitida a favor de la planilla de candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional para el Ayuntamiento de Nuevo Lecho, Michoacán. Cuarto, se confirma la asignación de regidores de representación proporcional realizada por la autoridad responsable a favor del Partido Revolucionario Institucional. Secretaria General de Acuerdos, por favor, continúe con el saldo de sesión. Gracias, presidente. El segundo punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del juicio de inconformidad identificado con la clave TEN 108-2015, promovido por el Partido de la Revolución Democrática y aprobación en su caso. Licenciada Amelia Gil Rodríguez, si se da cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Homero Baldovino Mercado. Con su autorización, magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, doy cuenta con el expediente indicado por la Secretaría General, promovido por el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática contra la declaración de validez, los resultados consignados en las actas de cómputo y el otorgamiento de la constancia de mayoría de la elección del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que resultó vencedora la planilla postulada por la candidatura común conformada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. La parte actora hizo valer como causal de nulidad del cómputo de votación de la casilla de la sección 863-863 tipo extraordinaria 1, la prevista en la fracción primera del artículo 69 de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana en el Estado de Michoacán del Campo, consistente en la instalación de la casilla sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Electoral. Sin embargo, con la copia al carbón de la hoja de incidentes, quedó debidamente aprobada la razón por la que la casilla se instaló en lugar distinto al indicado en el encarte, de tal manera que la nulidad solicitada es infundada. La segunda causa de nulidad invocada por la parte actora se fundó en la fracción quinta del artículo 69 de la misma legislación, consistente en que la votación recibida en 32 casillas, todas del distrito 24 del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se recibió por personas u órganos distintos a los facultados por la ley. Empero, del estudio realizado de los documentos electorales, verbigracia, actas oficiales de las mesas directivas de casilla, listas nominales, desempeño de funcionarios y ubicación e integración de las mesas directivas, todos relacionados con las casillas impugnadas, se logra demostrar que en 22 de las casillas los funcionarios de la mesa directiva señalados por el promovente sí fueron designados por la autoridad electoral competente, a más de que pertenecían a las secciones electorales en las que participaron, en tanto que en 6 casillas los funcionarios señalados por el promovente sí fueron designados por la autoridad electoral, sin que se probara que pertenecían a las respectivas secciones, pero esa circunstancia se estimó insuficiente para anular el cómputo porque se le estaría otorgando preponderancia sobre el derecho de los electores. Por otra parte, el recurrente demandó como tercer causa de nulidad del cómputo de la votación de 40 casillas del mismo distrito, la sustentada en la fracción sexta del artículo 69 de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana, pues afirma que medió dolo y error, siendo determinante para el resultado de la elección, cuyo estudio arrojó que en 36 casillas es infundado lo reclamado, pues del análisis detallado de las actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo, hojas de incidentes y toda la documentación electoral que obra en el sumario, los errores aritméticos o irregularidades advertidas no justificaron la determinancia exigida para anular el cómputo, pues no resultaron mayores a la diferencia existente entre el primero y el segundo lugar en la votación. En otro aspecto, la inconforme reclamó la nulidad de la votación de 4 casillas,
con base en la causal comprendida en la fracción séptima del artículo 69 de la ley adjetiva de la materia, bajo el argumento sustancial de que se permitió a ciudadanos sufragar sin credencial para votar con fotografía o cuyo nombre no apareció en la lista nominal de electores, siendo determinante para el resultado de la votación. Sin embargo, del estudio de los documentos electorales aportados al juicio, se arribó al conocimiento de que, si bien existieron irregularidades en ese sentido, las mismas no fueron determinantes para el cómputo reclamado, porque su resultado no fue mayor a la diferencia en votos de partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar. También se demandó la nulidad de la votación de 23 casillas, por estimar que se suplía la causal novena del numeral 69 de la legislación en cita, porque dice: se ejerció violencia física y presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla y los electores, ya que aquellos eran destacados militantes del Partido Revolucionario Institucional, pero con los medios de prueba aportados, esto es, mediante las páginas electrónicas ofrendadas como pruebas, no se logró demostrar la afirmación de la accionante en el sentido de que los diversos funcionarios de casilla que señaló formaron parte de la estructura política del Partido Revolucionario Institucional y que por ello coaccionaran el voto en las pasadas elecciones. El partido recurrente invocó como causal de nulidad de la votación recibida en la casilla de la sección 846 contigua 2, la prevista en la fracción décima del artículo 69 de la ley invocada, porque adujo: los funcionarios de la mesa directiva cancelaron las boletas electorales a las 5 de la tarde. Sin embargo, con la hoja de incidente respectiva, logró demostrarse que ante la oposición de los representantes de los partidos políticos, se suspendió el conteo de boletas sobrantes y se continuó con el desarrollo de la jornada electoral hasta su conclusión. También se invocó como causal de nulidad la prevista en la fracción 11ª del artículo 69 de la ley instrumental del ramo, porque afirma en 4 casillas fue deficiente el llenado de sus actas, pero no obstante que en algunas de las actas se advirtieron irregularidades, su determinancia no logró evidenciarse. En otro sentido, respecto de las casillas de las secciones 806 básica, 818 básica, 836 contigua 2 y 839 básica, procede declarar su nulidad al haberse demostrado que en su resultado no dio error en el conteo de los sufragios correspondientes y su determinancia para el resultado de la votación. De igual forma, procedió la nulidad de las casillas 850 básica, contigua 1 y contigua 2, ya que se justificó que los ciudadanos Antonio Chávez Rubalcaba, Araceli Mendoza López, Juana Medina Orozco y Alfredo Amurabi García Medina, quienes participaron como primero, tercera, segundo y tercera escrutadores, respectivamente, no pertenecían a dichas secciones electorales, lo que se constató por este tribunal mediante la revisión de las listas nominales con fotografía llegadas al sumario. Lo anterior con fundamento en el artículo 274 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, determinación que además se apoyó en la jurisprudencia 6/2000, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: personas autorizadas para integrar emergentemente las mesas directivas de casilla deben estar en la lista nominal de la sección y no solo vivir en ella. Así, se procedió a la recomposición del cómputo, el cual no varió los resultados de la elección, puesto que el Partido Revolucionario Institucional siguió ocupando el primer lugar y el de la Revolución Democrática el segundo, es decir, siguieron manteniendo sus posiciones. Finalmente, es menester precisar que en la especie no se surgió la hipótesis de nulidad de la elección solicitada por la actora, toda vez que las casillas anuladas no fueron más del 20% de la totalidad, sino el equivalente a un 3.70% de las mismas. Propuesta. Se propone declarar infundados en una parte los agravios expresados y por otra fundados e insuficientes para modificar el cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, no así la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría. Es cuanto, señora magistrada. Gracias, licenciada Gil Rodríguez. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia.
Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo. A favor del proyecto. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. Es mi propuesta. Magistrado presidente José León Olivos Campos. A favor. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 108 de 2015 se resuelve. Primero, se confirma la votación recibida en las casillas precisadas en el considerando sexto de la sentencia. Segundo, se decreta la nulidad de la votación recibida en las casillas de las secciones 806 básica, 818 básica, 836 contigua, 2, 838 básica y 839 básica, 850 básica, contigua 1 y contigua 2. Tercero, se modifica el resultado de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para quedar en los términos precisados en la parte infine del considerando noveno de la resolución. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional en candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México. Secretaria General de Acuerdos, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El tercer punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del juicio de inconformidad identificado con la clave TEN-KIL 090-2015, promovida por el Partido Revolucionario Institucional y aprobación en su caso. Licenciada Teresita de Jesús Servín López, sírvase dar cuenta con el proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución previamente señalado, presentado por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los resultados en el acta de cómputo municipal de elección de ayuntamiento de Huetamo, Michoacán, así como la declaratoria de validez de la elección y la expedición de las constancias respectivas. Primeramente, el partido político actor expone una serie de hechos de manera genérica a fin de acreditar que en la elección y en las diversas casillas existieron irregularidades graves, siendo omiso en individualizar las casillas de las cuales solicita su anulación, por lo que en el proyecto se propone excluir el análisis de tales manifestaciones. Por otra parte, hace valer causales de nulidad de votación respecto de 58 casillas. 2 de ellas, porque alega que su instalación se realizó en lugar distinto al señalado por el Consejo Electoral correspondiente, sin causa justificada. Agravios que se propone declarar infundados, toda vez que del análisis de las constancias que obran en autos quedó acreditado que dicho cambio obedeció a una causa justificada, dado que no se permitió la instalación en el domicilio designado inicialmente por la autoridad administrativa electoral. Una más, relativa a la recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Electoral del Estado, motivo de disenso que deviene infundado en razón de que, contrario a lo sostenido por el promovente, los funcionarios de casilla que fungieron como segundo y tercer escrutador fueron designados de conformidad con los artículos 83, párrafo primero, inciso A, y 274, párrafo primero, inciso A de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto que quedó demostrado que ante la ausencia de los funcionarios designados originalmente para ocupar tales cargos, se nombró a personas pertenecientes a la sección electoral de la casilla. Por otra parte, los agravios planteados por el actor relativos al error y dolo en el cómputo de votos respecto de 48 casillas, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que respecto de 22 de ellas no existen votos computados irregularmente. En 25, no obstante existir errores, los mismos no son determinantes para el resultado de la votación recibida en las mismas. Ello en razón de que las posiciones entre las fuerzas políticas que ocuparon el primero y segundo lugar en dichas casillas permanecen inalteradas, así como en 22 de ellas no existen votos computados irregularmente. Por tanto, en el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el actor en relación a las citadas casillas.
Situación distinta ocurre en la casilla 611 contigua a 1, dado que al no existir datos que comparar a efecto de establecer la existencia del error, se estima que sí medió error determinante en el cómputo de los votos de la casilla referida, lo que actualiza los extremos de la causal invocada. En consecuencia, en el proyecto se propone decretar la nulidad de la votación referida en la misma. Dos casillas más fueron impugnadas porque, a decir del actor, en una de ellas se permitió a un ciudadano sufragar sin credencial para votar y en la otra, dos de los votantes no aparecían en la lista nominal. Agravios que de igual forma se propone declarar como infundados, en virtud de que con las pruebas existentes en el sumario quedó acreditado que, por lo que corresponde a la primera de las casillas mencionadas, no se permitió votar a un ciudadano porque no estaba vigente su credencial para votar, y por lo que ve a la otra casilla, las dos personas que votaron tenían carácter de representantes de partidos políticos, quienes, de conformidad con el artículo 279, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, podrán emitir su voto ante la mesa directiva de casilla donde estén acreditados. En una más de las casillas, según el dicho del promovente, se actualiza la causa de nulidad consistente en haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos, cuestión que a su decir se actualiza ante la falta de firmas de los mismos en las actas de escrutinio y cómputo. Motivos de disenso que devienen infundados en razón de que la omisión de las firmas neutraliza dicha causal, además de no existir elementos probatorios que permitan demostrar tal circunstancia. Finalmente, en el proyecto se plantea declarar como infundados los motivos de disenso relacionados con 14 casillas en las que, a decir del actor, existió presión en el electorado, así como en 20 más porque en su concepto existieron irregularidades graves que pusieron en duda la certeza de la votación. Ello, en el proyecto, se determinó así, dado que no se lograron acreditar los extremos que actualizan las causales correspondientes, toda vez que el acervo probatorio que obra en auto resultó insuficiente para ello. En consecuencia, en el proyecto se propone, en primer término, decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla 611 contigua a 1 y debido a que ello no implica alguna variación en los resultados de la elección, puesto que los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar respectivamente siguen manteniendo sus posiciones, se confirma la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez realizada por el cómputo municipal distrital de Huetamo, Michoacán, a favor de la planilla del ayuntamiento postulada por el Partido de la Revolución Democrática, así como de las regidurías otorgadas, por lo que únicamente se modifican los resultados asentados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento de Huetamo, Michoacán. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciada Servín López. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome su votación. Justo, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. En nuestra consulta. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado Presidente José Luis Olivos Campos. A favor. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 90-2015 se resuelve: primero, se decreta la nulidad de la votación recibida en la casilla 611 contigua a 1. Segundo, se modifican los resultados asentados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento de Huetamo, Michoacán, en términos del considerando octavo de la presente sentencia. Tercero, se confirma la declaratoria de validez de elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez expedidas a favor de la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática, así como las constancias de las regidurías otorgadas. Secretaria General de Acuerdos, por favor, continúe con su de la sesión. Presidente, le informo que han sido agotados los puntos del orden del día aprobados para esta sesión. Señores magistrados, se declara cerrada esta sesión pública. Muchas gracias y buenas noches a todos.